Bueno, que joe, ahí vos neste nuevo capítulo de Dale Escuchu que vamos a dedicar a la tradición. Estaba comentando en antes de prender los micros una anécdota de una de las mis primeras sustituciones en el Instituto Zapatón de Torlavega, que bueno, llegaba con toda la motivación al centro y coincidió con el tiempo de Halloween y los críos estaban comentando y se me ocurrió proponerles hacer un trabajo de etnografía. Vimos un poco cómo se encuestaba y demás la gente primaria y propuse que fueran donde los sus mayores y pisculizaran a ver qué hacían los sus mayores por ese tiempo, antaño, o en el pueblo donde fuera, ¿no? Y el 90% de las familias de un barrio obrero urbano, como es el Zapatón de la capital del Besaya, antaño pusía velas, más un agua antaño verrugonas, bueno, pero hacía la misma tradición que a guaño estaban haciendo los mozos. Lo que ocurría es que cuando se percibía como Angus Seyenku, Angu del país, estaba desapareciendo, estaba extinguiéndose este bezu, y cuando venía como a través de Hollywood, ¿no? O de lo comercial y demás, tenía bueno, se estaba medrando muchísimo, estaban trick or treat y entonces eso me hizo cavilar, ¿no? Porque a una vuelta siempre la explicación es que lo muestro presta poco y bien bien invezos más dinámicos o más alegres o más... Lo que pasa que en este caso es lo puto mesmo, ¿no? Y la única diferencia es si es Seyenku o si es Jolasteru. Lo mismo contaba Raúl también en Torlavega, que el de mozo en el instituto, como bueno, tenía un habla local y decía, esto es... En cántabro no decimos bonito, decimos que es guapo. Esto es guapo, es otra cosa... Y se reían de él, hasta que llegó la movida madrileña, que decían, tato guapo, y entonces ya se podía decir, ¿qué quiero explicar con estas anécdotas? Que tenemos un problema, ¿no? Quizás en Cantabria, de que cuando Angu es nuestro hay que lo despreciar, y cuando viene de fuera parece que lo abrazamos y lo reproducimos. Y alrededor de esta idea de la tradición quisiéramos hablar hoy. Una cosa que a mí se me pasó por la cabeza pensando en esto de la tradición, o una duda que me ha surgido, era la de intentar acotar o delimitar un poco la definición de tradición, sobre todo a veces cuando se me juntaba igual con ideas como costumbre o una norma que en algún momento se ha hecho costumbre. Y una cosa, o una de las características que quizás tienen las tradiciones es que suelen tener un significado más profundo, ¿no? O unas raíces históricas, y de alguna forma también es algo que, o sea, de adaptación al medio y de entender el mundo que te rodea y de poder dejar un legado. Y si, por ejemplo, en las cabañas pasiegas hay un fresno, pues es por todo lo que aporta precisamente ese árbol en esa realidad, ¿no? En la vida de las pasiegas y los pasiegos, también por dejar ese legado ahí y trascender y que siga estando cuando yo no esté. Y bueno, y volviendo un poco al tema de las calabazas, pues eso también es entender que ahora hay calabazas, conozco cómo funcionan las calabazas, sé lo que se puede hacer con las calabazas. Con esto de las calabazas añadiría que quizás también tiene... O sea, las tradiciones, ¿no? Igual también a veces tiene algo simbólico o espiritual, y por eso igual esa temática de las calabazas asociada a algo, no sé, si monstruoso, o en esa puerta entre la vida y la muerte. El tema de Halloween, de las calabazas y demás, es como súper paradigmático de todo esto que comentaba Diego, ¿no? Del autoodio cántabro y no, bueno, no sé si de toda la cornisa cantábrica, ¿no? Pero es curioso que en los últimos años, no sé cuándo, pero seguro que buscando en Google podríamos ponerle fecha, se ha intentado resignificar Halloween, haciéndolo pasar por una tradición celta, que lo es, con arraigo en Cantabria, que lo es, pero en lugar de utilizar el nombre por el que pues los abuelos y abuelas podrían recordar, bueno, incluso yo creo que hoy en día la Noche de los Difuntos no es un nombre que le pueda sonar extraño a nadie, se inventó esos palabras que tenemos aquí como Samuín, Samaín en Galicia o en Asturias,
que más o menos surgieron a la vez, que es una deformación del original irlandés que no se pronuncia ni remotamente parecido y que da a entender que nuestra festividad, o sea, nuestra celebración, nuestra tradición en este sentido viene de Irlanda. Y no, viene de un origen común, de raíces celtas, no viene de que hubiese aquí una inmigración irlandesa que no ha existido y que de repente la importasen una familia de Cork. No, es que tenemos unas raíces comunes, muy lejanas, y se han ido desarrollando pues celebraciones similares. Pero es curioso, ¿no? Eso de si queremos resignificar algo, no lo vamos a hacer desde lo cántabro. No, lo vamos a hacer desde algo global, porque viene de lejos, de Irlanda, aunque tengamos ese bueno, el común del arco atlántico, ¿no? Parece que no podamos decir, oye, que esto que los chavales ahora celebran porque es mucho más divertido que ir a misa el 1 de noviembre, cosa que comparto, en lugar de decir, oye, que en Cantabria ya se hacía, con este nombre, mirad qué guapo, vamos a intentar mezclarlo con lo que ya tenemos. No, es que viene de Irlanda y tiene este nombre tan raruno y tal. Total, luego para que los chavales sigan diciendo Halloween. Eso mesmo vese también con la música. Cuando español este fenómeno del folk, que a la final es intentar acaldar el folclore a la música moderna y hacerlo más atractivo para el mundo de aguaño. Hay dos quimas en el mundo del folk. Lo que llamamos dentro de este mundo moñigueros y celtistas, ¿no? Los moñigueros son los que van más a la raíz de lo montañés y los celtistas, en tal de... Porque, a ver, para mí Cantabria sí es una nación celta en un aquel de que tiene unas raíces, la misma palabra Cantabria es celta y tiene una serie de rasgos comunes en el arco atlántico con este mundo, ¿no? Pero en tal de ser celtas como somos nos, dierinen ponerse a copiar folk de Irlanda, de Escocia, de Bretaña, traer reels y tenemos grupos de folk que más que sonar música cántabro moderno, suenan música irlandés u escocés con de ellos instrumentos o pequeñas cusucas de Cantabria. Entonces, yo lo que reivindico es que seamos o construamos una cultura dendi lo muestro, en tal de imitar, ya sea, porque sí, estábamos hablando de cómo somos aculturiza, ¿no? Cómo está, quizás el mundo se está perdiendo. Yo digo que en muy pocos años se están cambiando el nuestro mundo más que en muchos siglos anteriores, ¿no? Ahora esto va escapado. Y hay dos niveles de aculturación, quizás. Uno, el del Estado, la Feria de Abril, quizás sería el fenómeno más claro en este. Y otro, el del Imperio, ¿no? Que sería, pues, Halloween, pinto el caso, ¿no? Y para cómo lo cántaro está desapareciendo y nos estamos distinguiendo en este mundo, cómo reaccionamos y cómo construimos una cultura que pueda sobrevivir al siglo XXI y sobrevivirnos como pueblo en ese contexto. Es triste de alguna manera porque es una cosa que esto de las tradiciones que tendría que reforzar la identidad de un pueblo o de un lugar y que bueno, que puede que en otros pueblos, en otros lugares sí que pase, pero tendría que hacer eso y aquí a veces hace lo contrario. Y ahora podríamos enumerar un montón de tradiciones bien guapas que todas conocemos de aquí, una magosta, la de soja, las marzas, un montón de cosas muy guapas vinculadas con la vida cotidiana de la gente. Claro, lo que ocurre es que quizás está cambiando también la vida de la cotidiana, gente, ¿no? O sea, la de soja era cuando apañábamos panojas y tenía ese... Entonces, ¿cómo tenemos estas tradiciones en un mundo que está cambiando, en unas vidas cotidianas que están cambiando? Para mí el ejemplo de... Bueno, además eso es que hablando de la de soja también me ha venido las tradiciones como algo grupal, trabajos grupales o comunales. Y, por ejemplo, el caso que yo más conozco es la batalla de Flores en Laredo, que toda agrupación tiene su idiosincrasia y sus cosas, pero bueno, relacionado con esto de lo grupal y lo comunal, pues yo como lo vivo, yo no estoy todo el año, estoy los últimos días y como yo lo vivo es que los últimos días la gente del pueblo se reparte entre carrozas, van a trabajar, están sobre todo abuelas y también algunos abuelos poniendo clavo, gente más joven subida a los andamios, los críos y las crías yendo a coger flor, entonces es una cosa intergeneracional en la que participan todas las personas, en la que a veces no se sabe muy bien cómo se organiza todo porque simplemente va sucediendo, hay gente que te da de comer, hay gente que te lleva y te quita flores y es todo el mundo trabajando con un objetivo común, ¿no? Para sacar adelante
un trabajo. Está ocurriendo también, relacionado con esto de la turistificación, una semejante en Santoña, el marmite. Aguaño es un día del marmite en el que las peñas triscan patacas y ponen marmite para todo el mundo y viene mucha gente y jolasteru y es un poco turistificado, ¿no? Quizás está ocurriendo que se está también metiendo el Gallo Montes una vitrina con las... O sea, porque antaño las tradiciones se transmitían en la familia, ¿no? En la comunidad, de mayores a chicos y lo mamabas de endicriu a guaño. En las sociedades modernas esto es un poco más, no es tan sencillo y aquí juega un papel también la escuela formal y demás. Lo que ocurre es que en Cantaret tenemos los déficits que tenemos, curriculares y entonces los medios de comunicación también tenemos déficits, ya hemos hablado de ello. Estamos un poco desarmados, ¿no? En este mundo global. Bueno, ya que lo has mencionado, romper una lanza, como siempre, a favor de los profesores y profesoras de Cantabria, que si muchas tradiciones los críos las conocen hoy en día, las marzas, por ejemplo, en Torlavega, es cuando llega el momento, todos los chavales de todos los colegios van a ver a los marceros, van a ver tal, y eso es gracias a los profesores y profesoras que se le ocurran para que eso siga ahí. Que estaría genial que hubiese chavales que reemplazasen a los marceros de 80 años que de momento no se da, pero por lo menos ya esa semilla la plantan el profesorado de Cantabria. Ya, es que yo sí que creo que con todo esto que estamos diciendo, o sea, cuando decimos que todo tiene un origen común, o sea, estoy pensando ahora en particular en el caso de la Noche de Difuntos, de Halloween y esta en concreto, pero que sí que pienso que existe ese origen común y me preguntaba cuando decíamos que se hacía lo mismo pero se llama distinto, si realmente se hace lo mismo, porque yo me voy a reconocer un poco como niña Halloween, o sea, a mí era una cosa que me hacía mucha ilusión o me gustaba mucho a nivel, pues igual un poco hasta iconográfico, ¿no? Como ese rollo de me voy a disfrazar, pero me voy a disfrazar de algo que va a dar miedo, no es una cosa de estar guapa o no es una cosa de tal, sí que es una cosa de pues como algo muy friki, ¿no? En eso que a mí me parecía divertidísimo y vivía la otra tradición con mi abuela, por ejemplo, que era una persona muy religiosa, ¿no? Un poco con lo que comentabas tú, Guillermo, ¿no? De algo como mucho más solemne, más espiritual, con lo que yo no conectaba mucho. Y bueno, o sea, estoy hablando de mi experiencia personal, que probablemente no es la de todo el mundo, ¿no? Pero sí que pienso que a veces cuando ocurre ese interés por algo de fuera, muchas veces es porque lo de fuera pues tiene detrás muchísima más promoción, hay una serie de cosas, ¿no? Como una serie de dinero, una serie de tal puestas, intereses, pero también otras veces es porque, como hemos dicho ya en otros programas o hemos comentado, no hay una actualización de lo que se está transmitiendo, de lo que se está haciendo. Entonces lo que se hace es se intenta reproducir tal y como se ha hecho siempre o desde una mentalidad que no se comparte necesariamente por nuevas generaciones y entonces lo hace ajeno, ¿no? Entonces a mí entiendo la parte de que haya chavalines o tal que digan, buah, pues a mí me apetece muchísimo celebrar Halloween y no me apetece nada ponerme a hacer ahora, ¿no? Pues incluso la talla de las calabazas, depende de lo que hagas, puede ser muy divertido o puede ser algo muy murnio, ¿no? O puede ser algo un poco... Entonces, no sé, un poco ahí como también no reivindicar como algo que a mí me gustaría que se instaurase aquí, pero sí plantear que si queremos que también la gente siga manteniendo lo nuestro, pues tendremos que ver cómo hacer que eso también sea algo con lo que la gente empatice y se quiera involucrar en ello. Es que vamos a hablar mucho de Halloween, pero es que es súper... Bueno, es la fecha y es súper paradigmático. Yo estoy un poco ahí. Yo no soy niño Halloween porque te saco 10 años y ya perdemos la onda, pero no me hubiese importado serlo. Es algo que está chulo, joder. Es que es un hecho. Los críos se lo pasan pipa, es súper divertido y claro, lo están recibiendo de todas partes. Entonces, teniendo algo aquí ya que está relacionado con ello, hubiese sido relativamente sencillo adaptarlo, acogerlo, y ni el decir, solo hacemos Halloween, o nos llega Halloween de fuera, Halloween a tope, a full, ni decir, no Halloween no porque no es de aquí. Es que es absurdo, eso es ponerle puertas al campo y intentar parar algo que es imposible de parar. Hubiese sido mucho más, no sé, natural absorberlo como parte de la Noche de Difuntos, como hacerlo en plan de, bueno, esto aquí en Cantabria tenemos esta tradición, nadie se disfrazaba ni iba por las casas pidiendo caramelos, lo podemos coger y tal.
es normal que, y vuelvo a decir que a mí el día siguiente, el Día de Todos los Santos, que justo rompe con, esa es la parte católica que viene de una festividad de origen pagano, de origen celta, y es la parte católica que pusieron después para, bueno, que esta gente aquí celebra a los muertos, pues nosotros celebramos a los santos el día siguiente. Y que rompe muchísimo. Es una celebración que sin ser igual alegre o tal, era más espiritual, más pausada, era otra cosa, pero no es tampoco el rollo murnio terrible del Día de Todos los Santos, de ir a una misa en el pueblo, que eso no hay ya no solo niños, sino, salvo que tengas una conexión con la religión católica, que en Cantabria cada día es menos, gracias a Dios, nunca mejor dicho, es difícil que vayas a disfrutar de ese día. Entonces, ante la llegada de una fiesta tan guapa, pues, no sé, mucho mejor abrazarla y hacerla propia, que intentar hacer estos esparajismos que se han hecho estos años para reaccionar a ello. No, yo una cosa a lo que estás diciendo, que es que, o sea, está claro que hay que repensar las tradiciones, actualizarlas, porque todo va cambiando y decíamos que si algo tienen las tradiciones, ¿no? Es ese vínculo con la realidad, también raíces históricas, pero esa relación con la realidad. Y eso, que muchas tradiciones hay que repensarlas, pero es que hay otras que ya nos han llegado totalmente adulteradas, precisamente por esto que decías, de que han tenido que pasar a través de la religión y a través del patriarcado y a través de muchas cosas. Entonces, que ya, como nos han llegado, igual no eran como eran originariamente. Eso te iba a decir yo, que esa idea de tradición que no se abandona porque se ha quedado fosilizada y no se ha tocado, tampoco es cierta. No existe una tradición que no vaya cambiando. Lo que se hacía en los pueblos de Cantabria, en las camberas, hace un siglo, era muy parecido. Era colocar fantasmas, nabos y tallas con velas para asustar los mozos detrás de un moriu, asustando a la gente y echando risas. Y que era, por cierto, otro día, en la noche de juntos, cambiaba un día atento a Halloween. Aquí habría dos extremos, ¿no? Eso, pero igual a tu abuela se situaba lo que llamaríamos tradicionalista, que sería, no, las tradiciones hay que las tener tal cual porque es una tradición y ya está. Y el otro extremo es, ¿por qué voy a tener yo que hacer algo como mis antepasados? Empecemos de cero en cada... Que yo eso tampoco lo comparto, porque sería despreciar un legado milenario con distintas aportaciones durante todo este tiempo, que no es casual, es una adaptación al medio, al país y al paisanaje del país. Yo pienso ahora que veo tanta casa de estas con forma de cubo y en sin tejado, y yo pienso, la arquitectura montañesa tiene una explicación, está hecha a caldá al clima que tenemos, a la lluvia, a cómo colocamos las panojas, cómo secábamos las manzanas y demás. Yo reivindico el derecho de conocer todo ese legado de los nuestros antepasados. Y también el derecho, cada generación, de repensarlo y decir, pues las marzas queremos que también salgan las mozas. La tauromaquia no presta, que por cierto no es tradicional de toda Cantabria, pero sí de la comarca más oriental, de la zona güera y de la zona costera. El poder también repensar esto, o tampoco está así o no, o sea, sino está así, pero quiero cambiar estas dos cuestiones de esta tradición, ¿no? El derecho a recibirlo, muy importante, y el derecho a repensarlo también. Claro, pero yo creo que lo que pasa es, o el problema que he vivido yo y que ha vivido tantos chavales, yo creo, pues de un tiempo a esta parte, es lo que decimos, qué es lo que te llega, porque yo veía películas de dibujos o series o tal, y todo es Halloween, todo, ¿no? O sea, que al final tú estás con... O sea, que yo pienso que yo era niña Halloween y no era algo casual o que yo era muy especial, todo lo contrario, creo que era precisamente que toda la cultura pop que yo estaba consumiendo en ese momento, a la que estaba expuesta, estaba hablando de Halloween, porque las series eran hechas en Estados Unidos o en Inglaterra o en general, bueno, en países angloparlantes que estaban con eso en vena, y yo también. Entonces, al final, creo que volvemos un poco conectar igual con algunas cosucas que ya hemos hablado, de temas de producción cultural, de qué es... O sea, que al final para que esas cosas lleguen se tienen que hacer... Bueno, sí, tenemos que esforzarnos porque lleguen también las personas que estamos trabajando en el arte, en la cultura... Y también incluso pues eso desde de los medios de comunicación, o sea, si nos interesase que esto fuese un derecho, que eso es otro tema, ¿no? O sea, a quien le interesa y a quien no le interesa, pues hacer manifestaciones culturales que puedan llegar a los chavales y que conecten con ellos, porque también yo pienso que hay veces que se adopta una... No digo que sea la posición de nadie de los que estamos aquí, pero sí que pienso que hay un poco un rollo de, bueno, es que ahora eso no les interesa nada, y es como ya, no te interesa porque muchas veces
o sea, no tienes formas por las que introducirte a ello de forma amena, ¿no? O de forma guapa. Claro, es que hablábamos el otro día de pantallas y de cómo cambian los tiempos de atención, de la manera en que nos relacionamos, etcétera. Evidentemente, pues un chaval o una chavala que necesita ver 2 vídeos de YouTube a la vez para no aburrirse, no puede entrar al tradicionalismo más tradicional, más estático, lo que decía Diego, ¿no? De más, como de esto tiene que ser así, no va a entrar ahí. Es que es muy difícil que entre. Alguna entrará, pero no va a ser lo normal. Hay que adaptarlo a esa tal y pues caso Halloween. Si ahora toca ir pidiendo caramelos porque es lo que se hace en las series, pues habrá que aceptarlo y abrazarlo. Pero tenemos que, claro, es que es un poco lo que decías. Mientras no tengamos una producción cultural que genere, que muestre lo que hay aquí, que reviva lo que hay aquí, que lo replique, estamos bastante atados de pies y manos en ese sentido, y dependiendo, pues lo que decía antes, de la buena voluntad de maestros y maestras, de que la familia sean conscientes de ello, de que tu entorno lo facilite. No sé, pensaba por ejemplo en las magostas, que tengo la sensación de que siguen vivas, y igual también porque es un caso de el tema de las tradiciones. Muchas veces pues la deshoja se ha ido perdiendo porque ya no existe esa realidad como tal. Castañas, pues hay ahora, presta a comerlas ahora, están calentucas cuando hace frío, entonces se siguen manteniendo pues por un hecho de lo que hay, ¿no? Entonces, cuando dentro de 10 años estemos a 45 grados en octubre, igual ya no nos apetece hacer magostas. No sé si quedará mucho castaño, que también... Por eso, ahí está. De los eucaliptos no se puede... Plantea una cuestión que es muy interesa... Porque, claro, para la economía global lo que no interesa es que haya pueblos con identidad, porque así tú puedes producir caramelos y los van a consumir el mismo caramelo en todo el mundo. Entonces, realmente no interesa que haya cada pueblo y cada identidad local, es una barricada contra la globalización económica, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo acercamos? Porque también yo siento que de críos teníamos los bolos para jugar en el pueblo más accesibles. Ahora se ha como especializado y la toná y o sea, la cultura popular cántabra estaba más viva en la normalidad. Era popular. Y ahora tienes de especializar, o sea, meterte en un club de paso que hay unos pocos para poder acercarte a ello. O sea, está más alejado, quizás. Sí, ahora queda todo como un poco más museo etnológico de las cosas, ¿no? Ya no vida cotidiana, sino un recuerdo de algo que se hacía. Y hay una cosa de esto de la conexión entre pueblos de muchas tradiciones que sí que me llama bastante la atención, que es verdad que en muchas tradiciones era porque ha habido un momento común cultural, pero hay otras tradiciones que se repiten en puntos muy alejados los unos de otros, que igual no ha habido, que me corrijan los historiadores, que igual no ha habido una conexión real entre pueblos, pero que bueno, que de alguna manera sí que dice que las sociedades en algún punto, los pueblos, nos desarrollamos de forma similar o compartimos ideas o celebramos momentos parecidos sin que hayamos coincidido en el tiempo nunca. Y bueno, es que tengo aquí apuntada una tradición que a mí me deja loquísima, que es esto de la cobada. No sé si... Yo no sé lo que es. No, ¿os tampoco. suena? Bueno, pues consiste en que cuando una mujer daba luz, volvía rápidamente a sus tareas cotidianas, mientras que el hombre se metía en la cama para cuidar del lecho y de alguna manera simulaba los problemas o los malestares o los dolores de la mujer de la mujer en el parto. Y esto se supone que era un poco para reafirmar la paternidad. La mujer varía y estaba claro que la madre, sí. El hombre la reafirmaba. Y bueno, esto suena muy... no sé cómo llamarlo, pero no he podido profundizar mucho porque, como ya dijimos el otro día, no nos da la vida, pero de un poco que he leído sí que es verdad que hay diferentes formas de interpretarlo, ¿no? Estrabón debió escribir bastante sobre los cántabros y las cántabras en este sentido. Y algunas de esas ideas lo achacan a algo más... O sea, es que no sé si llamarlo instintivo o qué. O sea, bueno, que no era realmente que el hombre no hacía nada y se ponía a gritar en la cama, sino que se encargaba en un primer momento también de unos cuidados como algo simbólico, que seguramente luego haría más la mujer. Pero bueno, ¿no? Que hay algo simbólico... De que si dendi fuera de la comunidad que vive y reproduce una tradición... debemos esto del relativismo cultural y
Ahora hay un asuntamiento atento a si la vijanera, las mujeres que tradicionalmente tenían otro rol, deberían participar igual como hacen ya en la vijanera infantil, y den dijo era pues para la conclusión ciencia, ¿no? Pero quizás a la comunidad que cal tiene la vijanera, al pueblo de Silió, necesita otros tiempos o tiene otro proceso o lo que fuera. ¿Qué pensáis de esto del relativismo cultural? ¿Tiende a ser la misma comunidad la que vaya cambiando o se debe imponer de fuera? A ver, cuando es una cuestión de derechos humanos fundamentales, pues bueno, como este es un asuntamiento interesante también. Yo solo un inciso. A mí lo que ha contado Gatia me ha recordado muchísimo a cuando Ana Obregón compró al niño, se puso como que en realidad estaba ella recién parida. Pido perdón. Pues sí. No, hombre, estamos hablando de un caso de bioingeniería turbia. Sí, y más personas que han comprado niños así. Sí. A lo mejor fue el apellido Obregón, que era... Claro, no sé lo que... Y el cuento de la criada y esto, que es representar la imagen, sí. Jo, pero es que no sabía nada de esto que contaba Egate a mí me sonaba más como, no sé, no lo veía, o sea, era extraño, pero no lo veía como algo negativo, ¿no? Lo veía como que el hombre intentaba, ¿no?, ponerse en ese lugar, o no lo veía precisamente como... Por eso digo que igual tiene un inicio Imagino. un poco distinto, pero sí que ha llegado de alguna manera, que ha llegado a reproducirse, y en muchos pueblos se reproduce, que esto ha pasado, que hombres se meten en la cama y realmente fingen un dolor o un... ya, es que no, sí, un dolor o un malestar, y tienen que ser atendidos y se les lleva la comida, etcétera. Tenemos que investigar si en Obregón se hacía Sí. eso. Si alguien tiene información sobre esto, también por favor que nos lo cuente. Ya que el anterior asunto que propuse no triunfó, No, va a proponer otro. no, Propone otro. Yo conocí una paisana de Castillo, que en Castillo hay una cueva de la Juancana, y ella parlaba de la Juancana. Yo me acuerdo de crío, nos contó cómo se llegaba a la cueva y parlaba creyendo de verdad en la desistencia de la Juancana. Y yo sí que deprimí de Cotera y de los libros y demás, la mitología cántabro, pero no creo que desista de verdad el Trastolillo, el Trenti, la Jana, ¿no? Que por cierto probablemente dijo eran deidades del antiguo panteón celta, demonizados después por tiempo posterior. Mira, perdona, ahora que lo mencionas, es curioso, si no tuviésemos a estos autores que lo han mantenido vivo y tan vivo como está a nivel cultural y a nivel conceptual en Cantabria, todos reconocemos a los Ancanu, reconocemos a la Jana, reconocemos a Trenti, sin estos autores ya habrían desaparecido. Más allá de algún cartel, pues en el nacimiento de la Son, que hay una mención a las dos Anjanas, no sé qué, más allá de esas cosas, habrían desaparecido de nuestro imaginario. Y fue gracias a esos autores, los hemos perdido para siempre. Y es un valor, creo que no lo valoramos lo importante que es para Cantabria tener ese patrimonio cultural. O sea, lo mismo que yo digo, yo soy niña de Halloween, también soy niña de mitología cántabra, Cotera, ¿no? O sea, que yo creo que todas hemos tenido el mapa ahí, y que los dibujos, o sea, también conectando con lo que decíamos antes de la producción cultural, cuando tienes cosas que se hacen con ese cariño y así de bien y con esa calidad, a los chavales les entran por los ojos, ¿no? Es que es algo que es muy a reivindicar. Aunque a una vuelta no siempre los hacemos caso, porque en el llano recogió la tradición en Viaña de Cahuérniga de las anjanas traendo regalos y jaibos, que tradición guapa, ¿no? Para tener y para reproducir de las anjanas. El único ser femenino con la befana de toda Europa que trae regalos, según ha recogido a tropo en el llano. Y sin embargo inventemos modernamente una copia del olenchero, como es el Esteru. En tal de cal tener lo que es legítimo, me permitís un poco de palabrero, porque es que no sé si me van a entender a la otra mano. Un bezu sería como una costumbre en castellano, ¿no? En Torlavega están avisados a jugar al futbolín dando un toquín más con la delantera, digo. Una tradición es un bezu, como decía Gatia, que es comunitaria e identitaria, ¿no? Pues pingar un carrasco, un acebo en Navidad, ¿no? Angus Seyenku en cántaro sería, es que claro, cada lengua tiene un marco, sería un poco, se podría decir como autóctono. El gallo montés es Seyenku y después legítimo, que es una palabra guapísima,
a mí sí me hace traducirlo como genuino, que se dice, este gaiteru toca el estilo legítimo del valle. Pues lo legítimo que tenemos, que es guapísimo, a una vuelta lo estamos dejando para inventar, que eso también ocurre. Las tradiciones se inventan. Todas. Claro. Bueno, todas. Ninguna sal de No. una cajiga, ¿no? Sí. Se inventan y bueno, por sembrar la duda, se inventan o vienen un poco de algo, porque tú decías que igual no crees en los trentis, etcétera, pero hablando de mitología, puede ser que en ciertos bosques a ciertas horas de la noche o en cierta luna, yo creo, o sea, puede ser que puedes llegar a ver muchas cosas. Entonces, no sé. Esto es por si nos está escuchando algún niño que le pida, que le vaya haciendo ya la carta a las Sanjanas, ¿vale? Que está mucho más cerca. Bueno, pues nada, si este fin de semana recitáis algún bosque, tenéis algún avistamiento que queréis comentar, yo creo que nos despedimos aquí y nos escuchamos en el próximo.